figura que inventa la AFA de Julio Grondona para encontrar una forma de salvataje a un grande del fútbol argentino. De manera que, bueno, Racing empieza en ese camino, es la entrega a una SA, hoy que está tan vigente el debate. Y bueno, y Fernando Marín se hace cargo del club, amigo de Mauricio Macri, empleado del clan Macri en Sogma. Fue algo muy, muy duro, ver que el club como que dejaba de ser nuestro, ¿no? Ver la poca participación del socio, el hecho de no poder elegir, era como el dueño de algo que yo sentía que era mío y me estaba mostrando que no, que era de otro. Desde que yo llegué acá, Blanquiceleste me prometió un proyecto, no cumplió nada, Blanquiceleste no cumplió nada, ni conmigo ni con los jugadores. El año pasado tuvieron 4 meses sin pagarme, ahora llevan 3 meses, los jugadores tienen cronogramas de primas, entonces Blanquiceleste no cumple en nada. Pero quédense tranquilos, que nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores, vamos a sacar a Racing adelante. ¿Por qué? Porque yo acá llegué enseguecido y contento, porque yo quiero mucho esta institución. Pero Blanquiceleste no me cumplió. ¿Cuántos recuerdos nos generan esas palabras, que ahora vamos a ver bien de qué se tratan, con una historia que por un lado ya tiene bastantes años, nos queda vieja en la memoria, o no tan vieja, pero sí distante, y al mismo tiempo sirve para un debate que está recontra vigente y cada vez más actual y súper caliente de estos días? Es decir, es una historia que ya todos conocemos y que de alguna manera va a jugar en el debate actual. Totalmente. Y lo que escuchábamos, como bien marcaba, son algunas voces que hacen referencia, aparte de la historia de Racing Club, uno de los 5 grandes de nuestro país en cuanto al fútbol, y que es uno de los representativos de Avellaneda. Y la última voz que escuchábamos era la del gran Reinaldo Mostaza Merlo. Probablemente la más reconocible, la que no necesita el subtítulo. Ni hablar, ni hablar. Siempre lo reconocemos en su característica voz. Y son voces que podemos escuchar y además podemos ver a sus protagonistas en el documental que se llama Gerenciamiento, que está disponible en YouTube, es de acceso libre y gratuito claramente, y que es un trabajo que repasa la experiencia de privatización que tuvo Racing allá por el año 2000. Entre el año 2000 y fines 2008. Del 2008, exactamente, con Blanquiceleste a cargo del gerenciamiento del club. Y como bien marcaba Seba, se da el estreno de este trabajo documental en el medio de un contexto en el que el gobierno nacional viene presionando desde hace varias semanas e incluso desde el año pasado con el DNU de diciembre, con el avance de las sociedades anónimas deportivas en nuestro fútbol, en el fútbol argentino. Y bueno, ha generado un gran debate. Sociedades anónimas en el fútbol, sí o no. Y bueno, queremos hablar con el realizador, con quien fue el director y guionista de este trabajo documental y quien es integrante del Departamento de Cultura e Historia de Racing Club, quien es Federico Cogo. Federico, bienvenido a Leu5, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Desde ya estamos muy agradecidos por el espacio que nos brindás, porque nos sirve, como bien lo marcábamos al comienzo, para darle un contexto, o en este marco, en este contexto más bien, rememorar lo que sucedió con esta experiencia privatista en Racing hace más de 20 años, y es muy interesante lo que ustedes han desarrollado. Sí, a ver, el documental es como el punto de vista, la posición del Departamento de Cultura e Historia de Racing y el Departamento de Hinchas sobre las sociedades anónimas en el fútbol. Y lo que quisimos hacer es contar la historia del gerenciamiento, o sea, los 8 años que sufrimos el gerenciamiento de Blanquiceleste, primero con Fernando Marín, y después cuando Marín se fue con Fernando de Tomaso, que era su vicepresidente y quedó a cargo. Y también que sirva no para los hinchas propios que no lo vivieron o capaz que son los olvidadizos, sino también para los hinchas de otros equipos que no tuvieron un gerenciamiento, que tuvieron la suerte de no vivirlo,
pero que ahora con todo el rum que hay de sociedades anónimas, sí, sociedades anónimas no, que vean lo que puede pasar en un club si se privatiza. Uh-huh. Y ustedes desde el Departamento de Cultura e Historia de Racing ya han realizado diferentes trabajos audiovisuales que no solo están referidos al fútbol, sino también a otros deportes que allí en Racing se practican. Y en particular, esta idea, ¿cómo surgió? ¿Cuándo empezaron a desarrollar este raconto de lo que significó la presencia blanquiceleste en el club? A ver, la idea del Departamento de Cultura e Historia, como lo dice el nombre, además de cultura es historia, entonces es mantener un poco la historia viva de lo que fue el club y de lo que sigue siendo, porque hay documentales que son más actuales, qué sé yo, tenemos un documental sobre nuestro campeón de boxeo, Maxi Maidana, que está defendiendo el título por 4ª vez este año. Tercera o 4ª vez, ahora no estoy seguro, tercera vez defendió el título. Pero después tenemos sobre la historia de boxeo, sobre la historia de hockey, sobre Horacio Cavallo, que fue hincha de Racing, peleó con la bata de Racing y salió campeón del mundo. Nuestra escuela de boxeo se llamó Horacio Cavallo. O sea, la idea es contar un poco la historia, no solamente del costado futbolístico, sino también de lo deportivo y lo social. Hay un documental que está es como un análisis del hincha de Racing, que se llama Genealogía del hincha de Racing, y hablamos de lo que es el hincha y si se modificó o no desde 1903 que se creó el club hasta el 2010, hasta el 2022 que lo estrenamos. O sea, cómo fueron pasando por las diferentes cosas que pasó el club, los hinchas y cómo fueron cambiando. Dentro de ese documental obviamente tocamos el tema de gerenciamiento, pero más del costado de cómo lo vivió el hincha. También tenemos un documental sobre la Apertura 2001, que fue el título que ganamos durante la estadía de la empresa, pero más centrado en lo futbolístico. Y entonces, como estaba pasando todo esto, de que nuevamente se nombraban las sociedades anónimas y que podían llegar, decidimos hacer un documental centrado netamente en lo que fue la etapa de gerenciamiento, como te decía, para mostrarle un poco a los hinchas nuestros qué fue lo que pasó, porque hay un montón de pibes que tienen 20, 21, 22 años, que no lo vivieron, no eran muy chiquitos cuando pasó, y vos lees en las redes que te ponen, no, que venga un árabe, así salgo campeón de los Libertadores, y bueno, que vean que no es tan fácil, que no todo es así. Porque, por ejemplo, en Racing, el mayor accionista de la empresa blanquiceleste era un multimillonario árabe. Claro. Federico, ayúdanos a armar esa historia. Justamente Blanquiceleste aparece en la vida de Racing y en la vida del fútbol argentino porque la justicia declara la quiebra del club y bajo qué figuras legales, cómo se permite que aparezca esta experiencia de gerenciamiento que aparecía con toda una idea de rescate o de salvataje, y que 20 años más tarde no hay un solo hincha que le tenga cariño a la experiencia. No salió bien. A ver, el financiamiento se permite en base a la ley de fideicomiso. La ley de fideicomiso era una ley que decía, que sigue existiendo la ley que dice que las entidades deportivas que estaban en quiebra podían seguir funcionando. Entonces, ya partamos de la base que Racing podría haber seguido funcionando tranquilamente sin un gerenciamiento y buscando otra posibilidad, que las había, porque hubo otras opciones que se presentaron en respuesta a esa situación y no solo la de blanquiceleste. Pero ¿qué pasaba? El poder político de turno, con Chacho Álvarez, con Carlos Rucau, hinchas de Racing, en ese momento personas muy poderosas dentro de lo que era la política del país, uno vicepresidente, el otro hombre fuerte de la política, fogonearon como para que se llegue al hecho de, bueno, la única opción es el gerenciamiento, ayudados también por lo mediático, por los programas de televisión, un Fernando Niembro, que obviamente siempre estuvo a favor de las sociedades anónimas. Eso llevó a que también el socio, el hincha, piense que la única salida era esa, la empresa que venga a salvarnos, porque si no, no hay otra posibilidad, Racing desaparecía. Y hay muchos hinchas que aparecen en el documental, que después fueron uno de los bastiones más importantes en contra de la empresa, que al principio te dicen, yo la verdad que no sabía ni lo que era un gerenciamiento, ni nada, en el 2001 me sacan campeón, y dije, bueno, está bien entonces. Ahora, después del 2001 todo empezó en caída libre y ahí te das cuenta un poquito de a qué venía la empresa.
Obviamente hay un detalle, si se quiere, gramatical que no mencionamos, que el documental se llama Gerencia Miento, con la M mayúscula, para separar las palabras y para darle una fuerza. ¿Cuál fue el mayor incumplimiento de Blanquiceleste, más allá de la cuestión de la guita? ¿Qué tenía que hacer y que no y efectivamente no hizo? A ver, Blanquiceleste firma contrato para hacerse cargo del fútbol del club, o sea, no del club en general, sino del fútbol. O sea, ahí ya partimos de una base donde el resto del club queda prácticamente a la deriva, y durante los 8 años que duró el financiamiento se mantuvo como pudo. O sea, nosotros tenemos una sede en Villa del Parque, tenemos el predio Tita, en ese momento recién estaba empezando, tenemos la sede en Avellaneda, y después el centro deportivo, donde hoy en día compiten un montón de deportes: básquet, futsal, de AFA, masculino, femenino, handball, etcétera, ¿no? En ese momento todos esos lugares que te estoy nombrando se mantuvieron gracias a los mismos empleados, los socios, los deportistas que hacían deportes. O sea, los de futsal, por ejemplo, se compraban las camisetas de ellos mismos para poder participar. La sede de Villa del Parque subsistía gracias a los padres de los pibes, que no eran muchos tampoco, que practicaban deportes. La sede de Avellaneda prácticamente no existía, estaba prácticamente abandonada. Y después tenías el predio Tita, que también funcionaba más que nada con la voluntad de los hinchas, que son los mismos que lo habían creado, ¿no? Porque Blanquiceleste tenía que invertir en el Tita, tenía que usar el predio Tita, y no lo usaba, o lo usaba de regañadientes. Y bueno, en base a eso, sigo. 10 años de contrato para hacerse cargo del fútbol. Durante esos 10 años tenía que sanear la deuda del club, o sea, pagar toda la deuda que tenía el club, sacarlo de la quiebra, obviamente, hacer ciertas inversiones en cuanto a la infraestructura, que no hizo. La única inversión fuerte en infraestructura que cumplió fue la de armar una pensión para las divisiones inferiores. ¿Pero dónde la arma? La arma en el Hongo, que era una confitería clásica de Racing, que te puede hablar cualquier hincha que tenga más de 50 o 60 años, incluso también más adelante, porque fue en ese momento, año 2003, si no me equivoco, que Blanquiceleste arma la pensión, sacando el Hongo, sacando la confitería. ¿Qué era la confitería? Vida social. Era donde se juntaba la gente, donde podía haber un foco capaz de crítica hacia el gerenciamiento, si empezaban a hacer las cosas mal. Entonces sí, hizo la pensión, pero te sacó la confitería, te sacó la vida social del club. Después, tenía que armar equipos competitivos. Nunca los armó, porque si vos te pones a pensar en nombre de la apertura 2001, ya partiendo de la base, a Mostaza Merlo lo amamos hoy, lo queremos todos, pero ¿quién era Mostaza Merlo en el 2001, antes de llegar a Racing? Era el 5 histórico de River, porque como técnico no tenía ningún pergamino. Después los jugadores que vinieron, sacando Campagnolo, que había salido campeón en San Lorenzo, compartiendo arco con Saja, ni siquiera como arquero titular. Los demás eran jugadores, entre comillas, del montón, que obviamente se dio todo para que Racing salga campeón en ese torneo. Estamos todos contentos, lo festejamos un montón, porque no es que uno no festejó el torneo porque estaba en la empresa, al contrario, lo festejamos, fuimos felices, y ahora vamos a cada uno de los jugadores, pero en ese momento no eran jugadores de renombre, y nunca trajo jugadores de renombre. Nunca armó un plantel competitivo, ni Marín, que se va en el 2006, con las deudas ya aquejándolo, la gente puteándolo en todos los idiomas, ni Fernando de Tomaso, que se hace cargo de 2006 a 2008, cuando ya le piden la quiebra a Blanquiceleste, Racing está al borde del descenso, juega la promoción, etcétera. Fede, y mencionaste un nombre propio que tiene mucho peso en todo lo que fue esta etapa de Racing, que es Fernando Marín, y que es una de las voces principales de este trabajo documental. Contanos un poco acerca de los testimonios y cómo lograron hablar con quien fuera titular de Blanquiceleste. La entrevista a Fernando Marín es una entrevista que hicimos hace unos años, no es actual. La quisimos hacer para otro proyecto, y como terminó siendo una entrevista que se ve ahí casi en su totalidad, muy jugosa, porque Marín habla de todo y da su punto de vista de todo lo que pasó, y uno puede tomar lo que dice Marín o no. O sea, nosotros quisimos dejar plasmado el testimonio de él, y que el hincha, el socio que lo mire, le crea o no a la persona. Decidimos guardarla para cuando hagamos algo más centrado en el gerenciamiento, como hicimos este documental. Es una entrevista, como te digo, que hicimos hace un par de años. Después, el resto de los entrevistados son personas que
tratamos de que haya entrevistados de cada una de las agrupaciones políticas que surgieron en esos años, porque en ese momento, cuando surge la lucha contra el gerenciamiento, surgen agrupaciones como el SARCAC, que es socio autoconvocado de Racing Club Asociación Civil, la 25 de marzo, hubo una mesa de enlace, entonces quisimos que haya representantes de la 25 de marzo, que está Hugo La Madrid, que haya representantes del SARCAC, que ahí hay 2 o 3 representantes porque fue una agrupación que la verdad fue muy fuerte y hay gente que, por ejemplo, uno del SARCAC que aparece es comisión directiva actualmente del Departamento de Cultura e Historia, Hernán Sormani. Entonces queríamos mostrar también eso, cómo una persona que en ese momento peleó en contra del gerenciamiento, desde estando en las marchas hasta cumpliendo su rol de abogado en contra de la empresa, hoy llegó a ser comisión directiva de uno de los departamentos más sociales del club, ¿no? Entonces, después hay exjugadores, entrevistamos a Gonzalo García, que hizo las inferiores en Racing durante toda la etapa del gerenciamiento, y después debutó en primera, jugó la promoción, o sea, pasó por todo Gonzalo, y también algunos deportistas, ¿no? O sea, está Nacho Santos, que es un jugador histórico nuestro de futsal, que después fue director de deporte, también estuvo cuando volvió la democracia a cargo de lo que fue el fútbol amateur, y nos cuenta un poco de eso también, de cómo recibió Racing el fútbol amateur cuando vuelve la democracia, ¿no? También tenemos al padre Juan Gabriel Arias, que fue parte de la comisión directiva y también fue una parte muy activa en la lucha. Él sale por MIT porque ahora está misionando en Mozambique hace varios años. Y Sebastián Bonino es parte del Predio Tito, es uno de los fundadores, y también fue director de gerente de fútbol cuando vuelve la democracia, y nos cuenta un poco los pormenores de lo que se encontraron. ¿Y qué te pasa hoy cuando, como lo decías en el inicio de la charla, encontrás pibes o grandes, no importa la edad, encontrás gente que dice, sí, las sociedades anónimas deportivas son una solución para la competitividad porque vamos a ser todos el Manchester City, por poner un ejemplo? Con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con todos los testimonios, ¿a qué reflexión te lleva? ¿Qué busca el gobierno queriendo habilitar e impulsar las sociedades anónimas deportivas? No, el gobierno busca que los clubes, o sea, el gobierno mismo lo sé, o sea, me parece que es un favor para alguien más, o sea, recordemos que Milei llegó de la mano de la mano de Mauricio Macri, o sea, no es que Macri lo llevó al gobierno, pero Macri estuvo metido en lo que fue la campaña de Milei, y una de las personas que más abogó desde antes de ser presidente de Boca por las sociedades anónimas es Mauricio Macri, intentando comprar Deportivo Español. Después, como presidente de Boca, quiso privatizar los clubes. En el 2001 lo intentó también. Cuando fue presidente de la Nación también lo intentó. O sea, siempre que se habla de sociedades anónimas en el fútbol, el nombre de Mauricio Macri sobrevuela. Incluso una de las cosas que siempre se dijo en Racing, que después el periodista Gustavo Veiga logró descubrir que no fue tan así, es que Macri era uno de los accionistas de Blanquiceleste, porque Fernando Marín laburó muchos años con Mauricio Macri. Recordemos que después, cuando Macri llega al gobierno, Marín fue el encargado de desarticular Fútbol para Todos. O sea, el tipo que había prácticamente venido a salvar a Racing, que se fue con deudas y escapándose mientras la gente le tiraba piedras en la platea, después lo pusieron como un referente deportivo para hacerse cargo de Fútbol para Todos, y lo terminó desarticulando. Fede... Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué me pasa cuando la gente habla de la posibilidad de que en las sociedades anónimas como algo bueno? Y, a ver, la realidad es que yo siento que la gente está un poco desinformada. En hincha de Racing, por suerte, el que es más grande y vivió la etapa de financiamiento no está a favor de las sociedades anónimas porque sabe lo que puede pasar. En nuestro caso son más los chicos que no lo vivieron y capaz consumen mucho fútbol de afuera y se quedan solamente con lo deportivo, los que pretenden una sociedad anónima. Entonces, bueno, justamente la idea del documental es un poco para mostrarles lo que pasó. Y en el resto de los clubes que capaz que no lo vivieron, sí, capaz hay gente más grande, y esa es más difícil de convencer, ¿no? Pero creo que se puede, generando el debate, que la idea también un poco de eso es empezar ahí con el documental
a centros culturales, a filiales, pasar el documental y después debatir un poco sobre qué pasó y qué puede pasar. Fede, desde ya te agradecemos muchísimo el tiempo con la radio. Mencionanos cómo podemos encontrar el canal donde está publicado el documental Gerenciamiento. Buscan en YouTube Departamento de Cultura e Historia y ahí está en destacados el documental, y si no tienen la playlist de todos los documentales para ver un poquito de la historia del club. O sea, la idea es seguir estrenando cosas. Ahora vamos a hacer uno para diciembre sobre otra temática. Más o menos estrenamos 3-4 documentales por año, algunos cortometrajes, algunos son largos, así que ahí tienen para entretenerse un poco. Excelente, felicitaciones por el laburo, un trabajo muy interesante y que sirve para mantener fresca la memoria sobre lo que sucedió en Racing, un grande del fútbol argentino, y lo que podría llegar a pasar de seguir adelante esta iniciativa de las sociedades anónimas en el fútbol. Muchas gracias, y muchas gracias por su tiempo y por el interés por el documental. Un abrazo, Fede. Hasta luego. Abrazo. Allí pasaba Federico Cogo, quien es director, guionista de este documental Gerenciamiento, disponible, recordemos, en YouTube, en ese canal que él mencionaba, que se llama Departamento de Cultura e Historia de Racing Club, donde en Gerenciamiento podemos ver esta experiencia de intento de administración que fue bastante inestable, una pésima administración por parte de Blanquiceleste Sociedad Anónima durante esos 8 años que estuvo al frente del gerenciamiento de Racing, donde un montón de actividades deportivas por fuera del fútbol se vieron perjudicadas, al mismo tiempo que también el fútbol con malas gestiones y decisiones. Y como decíamos, es algo que parece viejo en la historia, pero que para el debate está recontra vigente y es una buena carta para conocer, para informarte, y después, bueno, tu opinión formal a vos, desde el lado que lo que te genere, pero está bueno conocer la historia, porque como bien lo decía Federico, hay mucha gente que piensa que las sociedades anónimas deportivas van a habilitar a que venga un capital fuerte, te compre el club e inmediatamente vas a traer los jugadores que conoces de la PlayStation. Probablemente no pase. Viento a favor, aire fresco que te renueva,